Bueno, Neder, vamos a ir al segundo punto, que es el que está desarrollado en la fotocopia. Listo. Dice, examina la solución dada los siguientes problemas. Vamos a hacer el inciso A. Listo. El inciso 2, el A. Dice, el siguiente gráfico, el que vemos aquí dibujado, de F contra X, F está en Newton y X está en metros, ¿cierto? Muestra la fuerza ejercida sobre un cuerpo en la dirección del movimiento. ¿Sí? Vemos que hay una fuerza en la dirección del movimiento, la cual es constante, que siempre va a ser 30 newton. Primer inciso, calcula el trabajo realizado cuando el cuerpo se ha desplazado 6 metros. Sabiendo, ahí dice una fórmula que el trabajo va a ser igual a F por delta de X. El trabajo algunas veces lo vas a ver como W y algunos profesores o libros lo tienen como T. Aunque T tú lo conoces de pronto, no sé si lo has visto, ya se conoce como tensión. Por eso siempre el trabajo se trabaja con la W, que es work en inglés. En este caso lo trabajan con la letra T, que es básicamente la fuerza por el diferencial de distancia, ¿cierto? Por la distancia normal, que la distancia se define como la distancia final menos la distancia inicial, la distancia que se movió el objeto. Julius es la unidad, perdón, de trabajo, que es Newton por metro, listo. Entonces, básicamente el primero dice que tenemos un desplazamiento de 6 metros, tenemos una fuerza aplicada todavía no nos dice, observa que en el trabajo, vamos a seguir leyendo en la hoja, observa que el trabajo en un gráfico de F contra X se calcula hallando el área bajo la curva. En este caso, el área es el rectángulo de altura 30, o sea que la fuerza es 30, mira que F de N aquí está señalado como 30, y el primer desplazamiento fueron 6 metros. ¿Qué es el trabajo? Es la fuerza por la distancia que se recorrió. ¿Cuál fue la fuerza? 30 newton. ¿Cuál fue la distancia? Fui de 0 a 6 metros, o sea, 6 metros. 30 por 6, 180 joules. Eso es fácil, ¿cierto? Vamos al inciso número 2, dice. Vamos a la fotocopia, dice. Calcula el trabajo para llevar al cuerpo de la posición X igual a 6, mira aquí en la imagen, del 6 al 10, ¿cierto? De la misma forma, el trabajo realizado es el área bajo la curva. Entonces, volvemos acá al video. Mira que el trabajo este va a ser igual a 30 newton porque es la fuerza que se le aplicó para moverlo de 6 metros hasta los 10 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que él recorrió? 10 menos 6, que fueron 4 metros. Al multiplicar 30 newton por 4 metros me da 120 joules. Listo. Vamos al inciso número B. Dice, una fuerza de 12 newton se ejerce sobre un cuerpo de 8 kilogramos. O sea, tenemos un cuerpo de 8 kilogramos, mira el diagrama de fuerza, 8 kilogramos, y nos ejercen una fuerza de 12 newton, dice aquí, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, que ese es el desplazamiento, ¿sí? Que si tú mides hacia arriba 30 grados, ahí es donde se aplica la fuerza, diagonal 30 grados. Se desplaza 15 metros horizontalmente. Entonces, mira, él lo teníamos inicialmente aquí en 0 y se desplazó hasta acá 15 metros. Ya nos están dando la distancia que recorrió el cuerpo y la fuerza que le aplicaron al cuerpo, que fueron 12 newton. Listo. Dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, como te dije en la introducción del anterior video, que la fuerza se divide en dos componentes cuando hay un ángulo, en F de X y F de Y. ¿Sí? Dependiendo, ahora en adelante siempre vamos a utilizar, por lo general uno utiliza f de x, que ese es el que le pone el coseno a la fórmula. Porque si estos dos no tuvieran un ángulo, ese coseno se quitaría de la fórmula. No, ¿sí? Es como quitarlo, pero es coseno de 0 a la verdad. Pero cuando ya la fuerza tiene un grado de inclinación, en este caso 30 grados, ya se le pone ese coseno, que básicamente es quitar la f y colocar f de x por el coseno del ángulo, como lo vemos acá abajo. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 12 newton. A un grado de 30 grados, o sea, θ es igual a 30. La masa del cuerpo es 8 kilogramos y la distancia recorrida son 15 metros. Entonces el trabajo va a ser igual a 12 newtons por 15 metros, que es la distancia recorrida,
por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. Si multiplicamos todo esto nos da 155,88 joules. Es fácil, simplemente es escribir la fórmula, colocar los datos y multiplicar. ¿Cierto? Vamos al caso número C. Dice, un cuerpo de 80 kilogramos, ¿sí? Tenemos un cuerpo de 80 kilogramos. Mira que aquí dice la masa es 80 kilogramos. Se desea levantar hasta una altura de 10 metros. Entonces tenemos un cuerpo y se le desea levantar 10 metros sobre el nivel del mar. Por medio de un plano inclinado de tal forma que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces este es el plano, vamos a subir todo este plano del objeto hasta llegar a 10 metros sobre la altura. ¿Cierto? El plano tiene 30 grados de inclinación. Pero ¿qué pasa aquí? La distancia recorrida del objeto no son 10 metros, la distancia recorrida es esta, todo el plano inclinado, ¿cierto? Esa es la distancia que vamos a recorrer. Sigamos leyendo en la hoja. Si la fuerza que se ejerce a través de la cuerda es de 600 newton, me dicen que la fuerza es de 600 newton, o sea que se aplica en sentido del movimiento. Cuando no te especifican la fuerza, se aplica, siempre que digas se aplica una fuerza de tanto, tú enseguida entiendes que es en el sentido del desplazamiento, ¿listo? O del movimiento. Y el coeficiente de rozamiento cinético, que es μ, es igual a 0,2, ¿sí? Entre la superficie, o sea, entre esta superficie de aquí inclinada y el objeto. ¿Qué pasa? Eso ya es un caso real, porque en la realidad siempre hay fricción, siempre hay cosas que te impiden el movimiento, sea el aire, sea ese piso rugoso, ¿cierto? Sino que nosotros normalmente en la vida cogemos casos ideales, donde el piso es totalmente liso y no hay fricción. Aunque el piso sea liso, siempre va a haber fricción en la vida real. En este caso estamos haciendo un caso de la vida real donde hay fricción, ¿cierto? Mira que acá la fuerza de fricción es igual a nu, a ese nu que nos dijeron, coeficiente de rozamiento, por n, y n es la normal. Vemos acá el diagrama de fuerza. Vamos a hacer el diagrama de fuerza. Mira que hacia abajo, perpendicularmente al suelo, siempre va el peso. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Hacia el sentido del movimiento vemos Fe, que es la fuerza externa. ¿Sí? Hacia el sentido contrario, Fr es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Siempre la fuerza de fricción es opuesta al movimiento. Y perpendicularmente a la superficie inclinada tenemos la normal, n, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Calculamos x, ¿cierto? El desplazamiento del cuerpo hasta llegar a la parte superior porque no nos los han dado. Nos dijeron que él va a subir 10 metros, pero no nos dijeron el desplazamiento que él hace, ¿cierto? A nosotros nos toca calcularlo. Entonces ese cálculo es súper básico. ¿Cómo se calcula? Sabemos, mira acá tenemos la plataforma, digamos, dibujada solita. El ángulo es de 30, la altura es de 10 y la hipotenusa no la conocemos. Nosotros sabemos que el seno es ¿qué? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? El cateto opuesto vale 10 metros, mira el cateto opuesto al ángulo 10 metros y la hipotenusa vale x. Despejamos, x se va a multiplicar y el seno de 30 se viene a dividir. 10 entre seno de 30, que es 0.5, da 20 metros. O sea que el objeto recorrió en ese plano inclinado, ¿cuánto? 20 metros. Entonces nos dice, primero, calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. O sea, ¿qué fuerza vamos a hallar? ¿Qué trabajo vamos a hallar? El trabajo realizado por la fuerza de fricción, por la fuerza ejercida, por la normal y por el peso. Son 4 trabajos que tenemos que hallar en este caso. ¿Listo? ¿Qué nos han dado hasta el momento? Mira que nos dieron en los datos al inicio del ejercicio. Nos dieron la fuerza de 600 newton, ¿cierto? La fuerza ejercida. Nos dieron el peso porque nos dieron la masa, que es 80 kilogramos. Eso lo vamos a multiplicar por la gravedad para que nos dé el peso. Hasta allí nos falta hallar la normal y nos falta hallar la fuerza de fricción. ¿Cómo se halla eso? Con sumatorias de fuerza. Las sumatorias de fuerza siempre van a ser iguales a 0, ¿sí? Sumatorias de fuerza siempre van a ser iguales a 0. Entonces, asumimos
Este es el plano Y y este es las coordenadas en X. ¿Correcto? Mira que, como te había dicho, la fuerza ejercida va a favor del movimiento, la fuerza de fricción va en contra del movimiento, la normal va perpendicular al plano inclinado y vemos que tenemos una masa por la gravedad, o sea, un peso, que es perpendicular, pero a la superficie de la Tierra, más no al plano inclinado. Entonces, como esto tiene un ángulo aquí de inclinación con respecto a la cruz esta, que es el plano cardenal, vamos a sacarle a ese peso, a esa masa por gravedad, las componentes tanto en X como en Y. Listo. Siempre que tú tengas un plano inclinado, siempre que tú tengas un plano inclinado, a la masa por la gravedad siempre hay que buscarle la componente en X y la componente en Y. ¿Cierto? Eso depende del ángulo. Si el ángulo es este, acá sería mg por coseno de 30 y en X sería mg por seno de 30. Pero si el ángulo fuera este de acá, fuera lo contrario. Este fuera mg por el seno del ángulo y este fuera, perdón, mg por el coseno del ángulo y este otro fuera mg por el seno del ángulo. Dependiendo cómo esté el ángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso siempre lo vas a tener de esta manera. ¿Cierto? Entonces, la sumatoria de la fuerza en Y, ¿qué fuerza tenemos en Y nether? Mira, tenemos hacia arriba la normal, o sea, positiva, mira, N positiva. Y hacia abajo tenemos la componente del peso, ¿sí? Mg coseno de 30. Es negativo porque va hacia abajo vamos a subir los negativos, hacia arriba los positivos. Menos la masa por la gravedad coseno de 30 grados, ¿cierto? Igual a 0, porque no hay más fuerzas en ese plano X, ¿cierto? Mira que tenemos una flecha para arriba y otra para abajo. Vamos a despejar, mira que te está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces quedó, la normal va a ser igual a masa por la gravedad por coseno de 30. La normal va a ser igual, reemplazamos. ¿Cuánto vale la masa? 80 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros por segundo. ¿Y cuánto vale coseno de 30? 0,86 aproximadamente. Y nos da una normal de 674,24 newton aproximadamente. Ya conocemos la normal, nos falta la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser igual a nu por n, o sea, el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal fue la que hallamos. Nos habían dicho que deja los datos arriba, por favor, y mira que es 0,2 el coeficiente de rozamiento. Por la normal que acabamos de hallar es 674,24 newton, multiplicamos eso y nos da que la fuerza de fricción es 134,85 newton. Entonces ya contamos con los 4 datos que necesitamos para hallar los trabajos en cada uno de esos datos. Vamos a hallar primero, mira, el trabajo realizado por la fuerza externa. El trabajo realizado por la fuerza externa es TE, trabajo externo, va a ser igual a la fuerza externa por la distancia que recorrimos por el coseno de. ¿Por qué 0 grados? ¿Te acuerdas que vete al dibujo, el plano inclinado? Mira que la fuerza ejercida va en el mismo sentido del movimiento, ¿cierto? Entonces el ángulo entre esas dos fuerzas es 0. Perdón, entre el desplazamiento y la fuerza es 0. Coseno de 0, mira que es 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza ejercida? 600 newton. El desplazamiento, recuerda que lo hallamos, que es 20 metros. Multiplicamos esto y nos da 12.000 joules. Joule es la medida, como te había dicho, es la medida de el trabajo. Entonces el trabajo realizado por la normal, trabajo realizado por la normal es la normal por el desplazamiento por el coseno de 90. ¿Por qué coseno de 90? Recuerda que la normal siempre es perpendicular al desplazamiento cuando hay un plano inclinado. ¿Listo? Y como son perpendiculares, entonces sería, reemplazamos la normal, el valor, por el desplazamiento por el coseno de 90. ¿Cuánto es 90? 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, o sea, 0 joules. Ahí hay trabajo nulo. Ahora vamos a ver el trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado por el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, que es la fuerza del peso, por el desplazamiento, que son 20 metros, por el coseno de 120. ¿Por qué 120? Vámonos a la gráfica para que te des cuenta por qué. Si vamos, mira dónde está mg, ¿cierto? Sabemos que esto aquí equivale 30 grados. ¿Cuánto vale este ángulo recto? 90. Más 30, 120, ¿cierto? Entonces volvamos acá, volvamos al ejercicio. Reemplazamos la masa, que es 80 kilogramos, la gravedad, que es 9,8, y el desplazamiento, que es 20 metros, por coseno de 120, que es menos 0,5. ¿Cuánto es eso?
multiplicamos y da menos 7.840 joules. ¿Qué quiere decir el menos? No que los trabajos sean negativos. El trabajo no puede ser una magnitud negativa. Por lo, por lo contrario, siempre tiene que ser positivo. Pero ese menos lo que está indicando es la dirección, que está en sentido opuesto. Ese menos simplemente dice el sentido en que está ejerciéndose ese trabajo. Por último, vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿sí? FR. Recuerda que la habíamos hallado ahorita con la normal, que será el rozamiento cinético por la normal. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. ¿Eso va a ser igual a qué? A la fuerza de rozamiento 134,85 newton por el desplazamiento que es 20 metros por el coseno de 180 que es menos 1. ¿Por qué 180? ¿Por qué coseno de 180? Recuerda que la fuerza de fricción, si nos vamos al gráfico, vete al gráfico por favor, mira que está hacia abajo, ¿cierto? Y el desplazamiento es hacia arriba, o sea, son opuestas. Siempre la fricción va a ser opuesto al desplazamiento. Por ende, el ángulo entre ellos dos es 180 y coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces mira que también nos dio negativo. Menos 2.697 joules. Quiere decir que va en dirección contraria al movimiento. Ahora finalmente se calcula el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? La suma de los trabajos de todas las fuerzas que se aplican en el sistema. El trabajo ejercido, ¿sí? Por la fuerza ejercida, el trabajo de la normal, el trabajo por el peso y el trabajo por la fricción. Sumamos todos, 100.200 más 0 joules, más menos 7.840 joules, más menos 2.697 joules. Eso nos da por trabajo neto 1.463 joules. ¿Qué quiere decir el trabajo neto? El trabajo total ejercido para mover ese cuerpo fue 1.463 joules en total, ¿cierto?